Regulación del crecimiento y desarrollo de las plantas. Las plantas responden a los estímulos de sus ambientes internos y externos. Estas respuestas les permiten desarrollarse normalmente y mantenerse en contacto con las condiciones cambiantes que imperan en el medio en que viven. Las hormonas son factores importantes en la respuesta de las plantas. Una hormona es un producto químico producido en tejidos particulares de un organismo y llevado a otros tejidos de ese organismo, donde ejerce una o más funciones específicas. Característicamente, una hormona es activa en cantidades extremadamente pequeñas. Nuestro conocimiento de las hormonas vegetales y de sus efectos sobre el crecimiento comenzó con el estudio del fototropismo. Este sigue siendo un punto de partida apropiado en la consideración de la respuesta de las plantas. Los 5 grupos principales de hormonas que han sido aisladas de las plantas son las auxinas, las citocinas, el etileno, el ácido abscísico y las giberelinas. También pueden estar presentes otras sustancias reguladoras del crecimiento. Las plantas responden a diversos estímulos ambientales. El fototropismo, la curvatura de una planta hacia la luz, y el geotropismo, la capacidad del vástago para crecer hacia arriba y de la raíz para crecer hacia abajo, son 2 respuestas que otorgan un alto valor de supervivencia a las plantas jóvenes. En muchas regiones de la biosfera, los cambios ambientales más importantes que afectan a las plantas y de hecho a los organismos terrestres en general son los que resultan del cambio de las estaciones. La respuesta de los organismos a cambios en la duración relativa de los periodos de luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas se denomina fotoperiodicidad. Esta respuesta controla la iniciación de la floración en muchas plantas. Los ciclos regulares de crecimiento y actividad que ocurren aproximadamente cada 24 horas se denominan ritmos circadianos. Estos ritmos son controlados por un oscilador endógeno, el reloj biológico. La principal función del reloj biológico, aparentemente, es suministrar el mecanismo de medición del tiempo necesario para los fenómenos de fotoperiodicidad. Algunas especies vegetales muestran movimientos específicos, rápidos, que se producen como respuesta al tacto. Además, todas las plantas vasculares parecen responder a otros estímulos mecánicos con patrones de crecimiento alterados, lo que da como resultado plantas más bajas y robustas. Muchas angiospermas también pueden liberar sustancias volátiles, lo que constituye una comunicación química con otros individuos de la misma especie. Fototropismo y el descubrimiento de las hormonas vegetales. Un tropismo es una respuesta de crecimiento que implica la curvatura de una parte de la planta en el mismo sentido o en el sentido contrario, en el que actúa un estímulo. Si la parte de una planta se curva hacia el estímulo, se dice que el tropismo es positivo. Si se curva en sentido contrario, el tropismo es negativo. Una de las respuestas más evidentes y de utilidad en las plantas es su fototropismo positivo, o sea, su curvatura hacia la luz. Charles Darwin y su hijo Francis realizaron en 1880 algunos de los primeros experimentos sobre fototropismo, trabajando con plántulas de gramíneas. Fueron capaces de determinar que ciertas zonas de la planta son las que perciben el estímulo necesario para que ocurra la curvatura hacia la luz. En efecto, ellos observaron que la curvatura ocurre por debajo del ápice, en una parte inferior del coleóptilo. La luz que incide en el coleóptilo en crecimiento hace que se curve hacia ella. La coloración de una cubierta opaca sobre el extremo de la plántula inhibe su curvatura, pero un collar opaco ubicado por debajo del ápice no la inhibe. Estos experimentos indican que algo producido en el ápice de la plántula
y transmitido hacia abajo en el tallo provoca la curvatura. En 1926, el fisiólogo botánico holandés Fritz logró, por medio de un experimento, separar esa influencia de las plantas que la producían. Wendt cortó los ápices de los coleóptilos de las plántulas de avena y las colocó sobre una capa de agar, con las superficies de corte en contacto con el agar, de modo que la hipotética sustancia que transmitía el estímulo pudiera difundir hacia el agar. Después de aproximadamente una hora, sacó el ápice del coleóptilo del agar y cortó el agar en pequeños bloques. Luego, colocó cada bloque sobre el borde de una plántula cortada que había sido mantenida en la oscuridad. La plántula se curvó hacia el lado contrario a aquel en el cual había sido colocado el bloque de agar. La curvatura es el resultado de la influencia de un estímulo, la auxina, que se desplaza desde el bloque hacia la zona subapical, donde promueve el alargamiento celular. Los bloques de agar que no habían estado previamente en contacto con el ápice de un coleóptilo iluminado no produjeron ninguna curvatura, o solo lo hicieron levemente hacia el lado en el que se había colocado el bloque. Los bloques de agar que se habían colocado sobre un corte de coleóptilo realizado más abajo no produjeron efectos fisiológicos. Wendt interpretó los resultados de sus experimentos como la demostración de que el ápice del coleóptilo ejercía sus efectos por medio de un estímulo químico y no por un estímulo físico, por ejemplo, un impulso eléctrico. Este estímulo químico fue denominado auxina, vocablo acuñado por Wendt a partir de la palabra griega auxin, que significa incrementar. La auxina fue una de las primeras hormonas vegetales descubiertas. Se sabe ahora que el fototropismo resulta del hecho de que, bajo la influencia de la luz, una hormona, la auxina, migra del lado iluminado al lado oscuro del ápice. Las células del lado oscuro, que contienen más auxina, se alargan más rápidamente que las del lado iluminado, haciendo que la planta se curve hacia la luz. Esta respuesta otorga a las plantas jóvenes un alto valor de supervivencia. Solo la luz azul, o sea, la luz de menos de 500 nanómetros de longitud de onda, resulta efectiva.